Buenas noches, bienvenidos todos. Estamos en vivo y hemos vuelto a nuestro estudio habitual. Mil gracias a Radio Centro por las facilidades que me dio durante 2 meses en su cabina, que ha sufrido una transformación y una modernización que espero mis colegas puedan disfrutar, y en mi caso lo mismo yo cuando me toque habitualmente el programa de ahí de 5 de la tarde a 7 de la noche. Hoy, en los 488 años de fundación de Guayaquil, vamos a hablar de su problema principal, que es el de todo el país, pero en ninguna parte salvo Esmeraldas tan desatado como aquí, el de la seguridad. Y para eso he invitado al candidato que más ha insistido en ese tema, con el afán de que en esta hora desarrollemos solo ese tema. Soy un convencido de que si apenas se bajan los niveles de inseguridad y se logra un nivel de control sobre todo lo que significa crimen organizado, todo lo más despega en este país. El crecimiento de la economía, el combate a la corrupción, el fomento a la agricultura, la concurrencia a la educación, la operatividad en salud. La seguridad es transversal y hoy la vamos a tratar con Jan Topic, aspirante a la presidencia de la República. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Me decía Jan Topic, qué bonito eso, idea original, Janet Tinoco, es un homenaje a ella porque de ella fue esta idea. Carlos, tienes que ponerle así a tu programa. Nos pueden seguir como es habitual por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Estamos en Stream TV Cable, canal 15 de Vito TVO, que puede ser 709 si prefieren televisión de alta definición. En DirecTV, el canal por el que salimos desde el 194, corresponde a Manavisión, canal 9. Radio Centro, 101.3 FM, nos retransmite en audio y en imagen para sus plataformas digitales. El reprise es mañana, 6 de la mañana, en RTU. En Manaví, nos verán por 89.3 FM, Radio Candela, con K. En Riobamba, también por 89.3 FM, pero es por la bonita del centro del país, hacia Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Disculpen que no hayamos tenido programa domingo y lunes, se debe a que, como les dije, Radio Centro estaba modificando sus instalaciones y no podíamos hacer un cambio de ese estudio a este en tan poco tiempo. Lo hemos logrado. Disculpen cualquier sobresalto al volver a nuestras instalaciones habituales y sobre todo si nos ven sudorosos, no es por el fragor de la entrevista, sino porque hace 10 minutos, hace 15 minutos, algo tenía que salir mal. La ley de Murphy, el aire acondicionado, ¡pac!, y no va a volver. Por lo cual verán que con las disculpas de ustedes me saco el saco, porque tengo que estar acalorado en la conversación, no de la vestimenta. María Triviño, bienvenida, buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches para ti, para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también. Empecemos esta noche con una crítica y emplazamiento que hizo el candidato Jan Topic al presidente Guillermo Lasso por el desborde del problema de inseguridad que se registra en el Ecuador desde el día sábado. Presidente Guillermo Lasso, me dirijo a usted con la franqueza que me caracteriza y con la urgencia que se requiere. Lo vivido en las últimas horas, el asesinato del alcalde y una deportista en Manta, los coches bomba, amotinamientos, secuestros y masacres en las cárceles del país, son el reflejo del Ecuador que usted nos deja. La inseguridad y el desempleo se han vuelto intolerables en su gobierno. Han muerto violentamente, desde enero a julio de este año, más personas que las que murieron en todos los conflictos bélicos de nuestra patria, desde la batalla del Pichincha a la guerra del Cenepa. Y lo que es inaudito e inaceptable es que el miserable presupuesto dedicado a la seguridad, su gobierno ha ejecutado en 7 meses menos del 9%. Eso,
más allá de irresponsable e injusto, es una ofensa a los ciudadanos que se debaten entre la vida y la muerte. Un Estado, un país, no puede arrodillarse y ser vencido por delincuentes. Y esto lo digo con profunda responsabilidad y sencillez. Soy el único que tiene el plan, la voluntad y la mano dura para liderar con éxito nuestro país y erradicar a los que mantienen bajo terror permanente a nuestros ciudadanos. Queremos un Ecuador sin miedo y con esperanza para los ecuatorianos buenos. Pero eso quiere decir que los malos deben temer y huir de este país. A los delincuentes les anticipo, tienen hasta el 20 de agosto para irse, porque los voy a perseguir y los voy a encarcelar. Y permítanme ser enfático, dentro del marco de la ley, si alguno tiene que caer, caerá. El Ecuador va a cambiar, ecuatorianos, y ese cambio llega ya. Buenos días y buenos días, ya ve. Buenas noches y bienvenido, economista Jan Topic. Para estar seguro que estamos en vivo, 22 horas, 7 minutos. No podemos esperar que usted gane la presidencia de la República para esto. Demasiados muertos va a costar aquello. Si es que se da el 20 de agosto, con seguridad habrá una segunda vuelta. No podemos esperar hasta octubre. Entonces, empiece diciéndonos con lo que usted sabe que dispone el Estado ahora, con ese mapeo que hizo en 4 días cuando quiso ser secretario de Seguridad y finalmente no lo nombraron. ¿Qué se debe y qué se puede hacer ahora? Bienvenido. Carlos, buenas noches. Gracias por la apertura. María Clara, buenas noches. Buenas noches con todos los ecuatorianos que nos escuchan en este día tan oscuro para la República. En el video que vimos, yo mencioné 2 cosas. La transparencia que me caracteriza y la urgencia que se requiere. Esos elementos tenemos que traer a la política pública de seguridad del país. Primero, transparencia. ¿Vieron el video de Fito? No. ¿No vieron el video de Fito? No. Fito acaba de sacar un video diciendo en la regional que voluntariamente va a entregar todas las armas. Después lo podemos ver en el corte, muy importante. Eso no es transparente, eso es falso, es una ridiculez. Es imperdonable que frente a estas masacres que hemos tenido en las cárceles, no solo este año, pero en los años previos, que venga el líder del grupo delictivo más grande del país. Quiero que entendamos esto, con rifles de asalto, con pistolas, con señal celular y con celulares para hacer el video con todo un equipo de producción, a desde la cárcel venirle a decirle al Ecuador de que libre y voluntariamente va a entregar las armas. Entonces, tengo que ser muy contundentes en la transparencia, claridad de conceptos, saber cómo atacar, dónde atacar. Antes de seguir, me dice el productor que sí tiene el video. ¿Lo podemos poner en este rato? Yo no lo había visto y tampoco lo había programado. Ok, ¿en este rato? Ahí va, dale, vamos. Todo el pueblo ecuatoriano, hoy martes 25 de julio del año 2023, ecuatoriano, yo, Adolfo Macías, en vista de los últimos acontecimientos que se han dado en nuestro país, hemos visto una obligación moral de ser responsables con nuestros conciudadanos ecuatorianos y llegar a un acuerdo de paz y tranquilidad con los lobos, con los tiguerones, fatales, choneros, fatales, Ben 10, Latin King, M18, R7, en el cual acordamos se termine la vacuna, secuestros, extorsiones y muerte violenta, y llegar a una mejor convivencia y seguridad en el territorio ecuatoriano, conjuntamente con la Policía Nacional. Y como compromiso de la buena fe, hacemos entrega voluntaria de las armas, lo cual demuestra nuestra fe de compromiso, que la paz y la seguridad regrese al país ecuatoriano. Muchas gracias. ¿Qué es una burla ahí? ¿No es esta una extraordinaria oportunidad para empezar con la pacificación? 31 muertos en esta masacre carcelaria. ¿Tú no lo ves una burla? Que venga ahorita a entregar las armas. A ver, viene el tema de transparencia, claridad de conceptos, honestidad brutal. ¿Viste lo que dijo el candidato a la vicepresidencia de cierto grupo político? Lo tenemos más adelante para ver. Sí, que se van a que sentar en una mesa a dialogar con los 10 No, más tú no te buscados. sientas a dialogar con los delincuentes. Uno no se sienta a dialogar con los delincuentes.
El Estado ecuatoriano se respeta, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas se respetan, uno no se sienta a dialogar. Ellos están presos y tienen que vivir como presos, encarcelados, tienen que hacer lo que uno les dice. Uno no se sienta a dialogar. Entendería incluso a nivel de Colombia la FARC, no tienes control sobre ellos, están en las cárceles, están en la selva. Aquí están en las cárceles, tú deberías tener control sobre ellos. Entonces tenemos que rápidamente, claramente establecer la jerarquía aquí. Una cosa es el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano no se puede doblegar, no se puede sentar a dialogar con estos grupos que están, repito, son PPLs, son personas privadas de libertad. Por ende tiene que privárseles la libertad. Pero resulta que esos PPLs controlan la cárcel y si Bien, se eso está descontrolan mal. en la cárcel, ponen a activar todo lo que hoy hemos visto en el resto del Ecuador, una guerra donde sea. A ver, de acuerdo. Es más, ¿sabes por qué pasó la crisis carcelaria en este momento? Hasta donde sé, eso sí lo he investigado, porque han llegado a acuerdos una serie de bandas de crimen organizado con exclusión de una, que son los lobos, que es los que supuestamente desatarían los atentados. No, son lagartos ahí, no, son los tiguerones. Ya. A ver, por un lado sí, hay esta supuesta alianza entre los fatales, ahí tienes a Fito de los fatales, las águilas y los tiguerones, por un lado. Que eso permite, esta alianza permite la coordinación de todos los eventos carcelarios que tuvimos en todo el país. Pero por otro lado, tienes los movimientos carcelarios de parte del SNAI, que han comenzado a mover PPLs de diferentes cárceles, de diferentes celdas, de diferentes pabellones. Y eso no fue de agrado de los tiguerones. Por ende, la crisis carcelaria de este momento. Entonces tenemos que rápidamente establecer la jerarquía aquí de poder. El Estado no puede sentarse a dialogar con estos delincuentes. Hay que establecer claramente quién es quién y quién da las órdenes en el sistema carcelario, que no pueden ser los PPLs. Pero el Estado no está en capacidad de hacer eso. Es que ese es el problema. Nombró una comisión internacional que hasta hace un año estuvo trabajando, dialogaron con ellos 60 días, hicieron una propuesta de pacificación, el gobierno de Guillermo Lasso les dijo no, y no tuvo una alternativa mejor que seguir perdiendo el control. De acuerdo, pero ese es el problema. Ese es el problema. Tiene ¿Y un cómo se Estado que no resuelve tiene el problema control, ahora? retomando el control. Y ahí Cuando va usted sea al presidente, tema. y ahorita este presidente, ¿cómo retoma el control? A ver, voy a ser sesgado en tal vez lo que voy a decir, pero siguiendo el plan que se le presentó en abril en Carondelet. El tema de control carcelario tiene 3 fases, y no es un tema complicado. Arrancas con, y en paralelo, con inhibición, saturación de señales. Ya lo hemos mencionado, lo hemos hablado 1000 veces. El hecho que él pueda, desde la cárcel, grabarse un video y transmitirlo, está mal. Eso no puede pasar, eso tiene que terminar ya. No es un tema caro, no es un tema que te toma mucho tiempo implementar, es una falta de determinación, falta de decisión. Ok, esa es una medida. ¿Otra? 1. 2. Retomar el control de tus accesos. Esto igual aplica a todo el país. O sea, ¿de qué te sirve hacer requisa tras requisa en todas las cárceles? Y ¿viste lo que encontraron en la litoral? Había una piscina, Lanzagranadas. había una piscina de... Carlos, lanzagranadas. Ujú. ¿Qué es el lanzagranadas? Lo vimos el Día del Padre, los cerditos, los gallos de pelea. Entonces tienes que retomar el control de tus puntos de acceso. ¿Cómo entró eso? ¿A dónde? ¿Al litoral? Sí, a la penitenciaria, ¿por dónde entró? Yo tengo mis teorías, no ¿Qué las puedo son? decir en público. Ok, bueno, yo supongo. Sí puedo decir en Parte con los público. alimentos, parte No. por las enfermerías, A eso voy. parte con los médicos, parte en paquetes que luego se arman adentro. No va, y eso quiero decirlo, no creo que vaya por los alimentos. No. Sí va por camiones muy parecidos a los camiones blancos de alimentos, pero sin el logo de la empresa de alimentos. Y Que cada, misteriosamente nadie controla. y cada cierto tiempo permiten que entren buffets. Una vez Dicho paso, sí. a la semana un buffet De entra. acuerdo. Entonces tienes que, repito, inhibición de señal. ¿ya? Ok, control de Cierras, accesos. que limita su habilidad incluso de estos grupos delictivos de dar órdenes de adentro. Ujú. Eso, repito, no es caro, Carlos. Regional, Roca, ¿Por qué litoral. no lo hacen? Lo que dije, falta de determinación, miedo. ¿Falta de determinación de quién? Miedo del El director Ejecutivo. de prisiones que lo hace No, lo no, matan, no, no, por no, Dios. no, perdón, no. Los No, guías no, que no. los hacen lo matan. Guías que ganan 800, 1.200 dólares. Para usted es muy fácil decir eso. Hay a este presidente, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, Harry Truman, bueno, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, él tenía un dicho en su escritorio, que en inglés decía, "The buck stops here". Las excusas terminan aquí. La culpa no es de los mandos medios, la culpa no es de los mandos altos. Si eres presidente de la República, la culpa es tuya. La culpa no es de la Asamblea, que ahora no existe, Ajá. la culpa no es de jueces y fiscales, es tu responsabilidad. Y tú como ejecutivo tienes que dedicarte a ejecutar y a asumir la responsabilidad del destino de este país y no estarle echando la culpa a terceros. ¿Y la otra culpa no es de quien dirige, inspira o controla estas bandas? Del enemigo. ¿Sí? ¿No hay una voz común ahí atrás? No, perdón, Carlos, si regresamos a lo mismo, o sea, ¿qué estás diciendo? ¿Que la culpa del Ecuador es que el enemigo es más fuerte que nosotros? Ya vamos a ir a eso. Antes, el tercer punto, usted dijo el 1,
Sí, entonces retomar inhibir, control de los... bloquear accesos, y el tercero. Pero quiero ser claro en cómo tomar control de accesos. A ver, Primero que tenemos la hora. sí, porque eso es para eso el programa. Vivimos en un país corrupto. ¿Ya? Y viene la parte de no tener excusas. Entonces, tu diseño de seguridad tiene que ser un sistema incorruptible, no un sistema no corrupto. Sistema incorruptible. ¿Cómo te aseguras que cuando entras a la cárcel el portal de rayos X opere correctamente? Fácil. La persona que opera el radar no puede estar, el portal no puede estar ahí. Tienes que poner una forma en un lugar remoto, una oficina remota que nadie no conoce, que nadie sabe quién es. Y quién decide quién entra y quién sale y con qué, es una persona que nadie conoce. De esa forma retomamos el control de los accesos a las cárceles. Y tres, algo muy importante que nadie está haciendo es retomar el control de las celdas. Por ejemplo, en el litoral, cada grupo delictivo maneja todo el pabellón, incluido el patio central. Eso tiene que acabar ya. Entonces, entramos... ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? Entrando. Lo que hicieron hoy, el problema, lo que hicieron hoy no está mal. Y me le saco el sombrero a la Policía Nacional porque es un excelente trabajo. Con apenas un herido del lado de ellos. El problema es que ahí termina, Carlos. Y luego ahí termina. salen. Y esto es un problema y luego conceptual. se repite lo mismo. ¿Que se deberían quedar instalados adentro entonces? ¿Qué cosa? No, la policía no. Los elementos de seguridad para que no vuelva a pasar. ¿Qué son? Si tomas inhibición de los señales, pabellones, controlas los accesos ya. Y dos, los dejas en celdas sobre los cuales tú tienes el control para cuando quieras que ellos salgan o no salgan a los patios. El problema es que ahorita salimos de los pabellones y ellos mantienen control del pabellón. Ok. Algo de esto tratamos la vez anterior, pero sumariamente. El programa de ahora es para verlo detalladamente y analizar si tiene consistencia su plan, porque ideas generales buenas cualquiera puede repetir. Mire lo que pasó la vez anterior. María Clara. Y precisamente como lo menciona nuestro director Carlos Vera, es momento de recordar lo que él le preguntó en la primera comparecencia que tuvo nuestro invitado a este programa, justo después de no haber sido designado como secretario de Seguridad por el gobierno. Si vamos a dar un paso tan drástico sin estar preparados, la cosa va a ser peor. Está por demás decir que hay que hacerlo preparados. Está por demás decir que hay que hacer un chorro de cosas que no se han hecho para equipar a la policía, entrenar a la policía, equipar a las Fuerzas Armadas, entrenar a las Fuerzas Armadas. Eso viene por defecto, eso es obvio. Y hay que hacerlo primero. Pues puedes hacerlo paulatinamente en paralelo. Yo creo que ya hemos perdido demasiado tiempo. Ok. Usted dijo hay que estar preparados y cuando le pregunté si hay que hacer primero o no, dijo usted puede ser simultáneo lo uno con lo otro. Por supuesto. Y se mantiene. ¿Cómo funciona eso? A ver, lo que mencioné es... Tuve un déjà vu, es exactamente el mismo, creo que eterno de las aves. Tienes que en paralelo tomar control de las cárceles y tomar control de tus calles. Creo que la pregunta que tú me hiciste en su momento es si esto va a calentar o no más las calles. Entonces tienes que hacerlo en paralelo. ¿No? De nada sirve... Desatar una guerra afuera. De acuerdo. Entonces tiene que ser en paralelo. Y una de las propuestas simples que yo he dicho, y de acuerdo contigo, Carlos, porque lo que quiero evitar aquí son palabras bonitas. Muchos candidatos a la presidencia vienen y hablan bonito de cosas que leyeron, no sé, en mi plan de gobierno o en algún texto. Nunca lo han trabajado. La diferencia coyuntural entre mi candidatura y las otras 6, porque voy a hablar de una en particular, es que nosotros ya lo hemos hecho. Entonces sabemos cuánto tiempo toma implementar. ¿Tomado usted control de las calles? ¿De las calles? Sí, nosotros ya lo hemos hecho. ¿Cuándo ha hecho usted esto? Perdón, Carlos, nosotros manejamos la empresa de seguridad más grande del país con operaciones en 5 países de la región. La única razón por la cual hemos crecido tanto, no solo en Ecuador, pero en todos los países... Vigilancia privada, pues ustedes no están enfrentando el crimen organizado. ¿Tú crees que no? Perdón, vámonos mañana a Esmeraldas y mira los clientes que tengo en Esmeraldas. Y quiero ser enfático, donde no tenemos el más mínimo apoyo de la policía y las Fuerzas Armadas. Lo único que estamos nosotros somos nosotros. Por supuesto, estamos a 2 kilómetros de la frontera con Colombia. Completamente desamparados a kilómetros, a decenas de kilómetros del destacamento más, no sé, de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. ¿Y cómo hacen para un operativo de ese tipo? No, y quiero ser enfático aquí. Ya. Carlos, nosotros manejamos 2 de los puertos más grandes del país, donde desde el momento que entramos nosotros, la contaminación de contenedores dentro del puerto bajó a 0. ¿Cómo crees que lo hacemos? No puedo decir en público. Qué bueno saber eso. Pero quiero ser enfático. No sabía. Exacto. Entonces, cuando vengo candidatos que vienen a hablar de puertos, de cosas que van a hacer de seguridad... Cuando dice nosotros, ¿se refiere a su empresa de seguridad? Nosotros el equipo de trabajo. Okay. El equipo de trabajo. Pero el mejor equipo de trabajo de seguridad en el país. Contando con su empresa de seguridad. Correcto. Y no solo la empresa de seguridad. Esto es seguridad física, seguridad electrónica, seguridad lógica. Es un compendio de cosas. Ok. ¿No? Pero a ver, regresando al tema... Antes de eso, es que es interesante lo que me está contando, especialmente las empresas en Esmeraldas a 2 kilómetros de la frontera. Empresas clientes. Empresas clientes. Correcto. ¿Qué conclusión sacó de ahí? ¿Qué lección sacó de esa experiencia exitosa? Regresamos al tema de las calles. Tú tienes que tener un control operativo de tu personal rotundo.
que hoy no existe en la policía y Fuerzas Armadas. Hay que decir lo que es, no existe. Entonces, ¿cómo vas a tomar control de tus calles si no tienes control de tus contingentes, de tus patrulleros? Entonces tienes que, y lo dije justo en la entrevista previa, Poner el plan no ha GPS cambiado, y toda la exacto, el plan- vaina más, sectorización. Pero a Y la que el conclusión que patrullaje, llego es que perdón, eso perdón. es imposible hacer algo ahorita porque que adquiere este gobierno control de sus Fuerzas Armadas y la policía es imposible. A ver, pero quiero ser claro, el tema de GPS toma 4 meses implementar, ¿no? Ahora sí, estamos ahorita a semanas, ¿cómo controlas esto? Paso 1 es inhibición de señales. ¿Ya? Eso te toma un mes en implementar, mes y medio. Ya no volvamos a eso. Proceso de Estamos emergencia. hablando de control de las calles. Vamos a control de las calles. Usted dice tiene que tener control de tu personal. ¿Cómo se Correcto. logra control de la Fuerza Armada y la policía que usted mismo dijo que hay que depurar porque no todos responden a lo que se debería hacer? Para depurar tienes que claramente poder discernir entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Cuáles son las manzanas buenas, cuáles son las manzanas podridas. ¿Lo saben? Si no tienes no, por supuesto que no. Porque no ¿Usted tienes cree que el elementos, gobierno no no lo tienes sabe? métricas. ¿Ah? Por supuesto que no. ¿El gobierno no Por sabe supuesto que quiénes no. son los corruptos en la policía? Por supuesto que no. A ver, Carlos. Lo sabe, no lo quiere sacar, por un Dios. ratito, Carlos. A ver, no hablemos románticamente. ¿Viste el caso de Hernán Luque? Sí. O sea, si tienes una persona ahí que te maneja todas las empresas públicas del Estado y no sabes que es corrupto, me estás preguntando si ellos saben que el cabo que entró ayer es corrupto o no es corrupto. Entonces ya, hablemos con realidades. Primer tema, primera fase es establecer los métodos, las métricas para discernir quiénes son los buenos y quiénes son los malos, Ok. que hoy no existen. Ok. Algo tan simple como un GPS en el patrullero te permite saber dónde estuvieron en base a dónde tenían que estar. Eso te da indicios para tú poder tomar decisiones. ¿Cuáles son los buenos? ¿Cuáles son los malos? Un momento que tú tienes eso es muy importante. Puedes comenzar a dictaminar dónde deben ser las patrullas en base a los índices delincuenciales. Para las personas que saben de seguridad, no estoy inventando el agua tibia. El plan no es difícil. El tema lo que falta es la determinación, la fuerza de voluntad, la personalidad, el carácter para hacerlo. Si Guillermo Lazo lo hubiera hecho hace 2 años cuando ingresó, o tal vez no 2 años, pero inmediatamente post pandemia, post vacunación, el mundo, el Ecuador hoy sería otro. Si lo hubiera hecho hace 4 meses cuando usted El pudo mundo ser secretario de sería Seguridad, El mundo sería usted otro. hizo un diseño que en ese momento podía comenzar a mejorar las cosas. Por supuesto. Y va al segundo tema que mencioné en el video, la urgencia. No existe sentimiento de urgencia. Una de las cosas, tú mencionaste el tema de la secretaría, una de las cosas que más me molestó de la secretaría no era que vaya yo o no vaya yo, eso es lo de menos. Es que pasaron 3 semanas hasta que se designe una persona. No hay sentimiento de urgencia. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es mi visión? Las cárceles están tranquilas. Uno asume, uno siendo el gobierno, asume que todo va a estar tranquilo, no va a pasar nada más. Y pasa el tiempo, pasa 1, 2, 3 meses, entramos en ese falso sentimiento de tranquilidad. ¡Boom! Crisis carcelaria. Ahí sí, estado de excepción, una vez más. Ahí sí los periodicazos. Ahí sí el ver a su manera y la crisis y nadie sabe qué hacer. Pasan 2 semanas, sale un fito que voy a entregar libremente las armas. Entramos en una falsa tranquilidad 2, 3 meses después, de nuevo, crisis carcelaria, estado de excepción y regresamos al mismo ciclo de siempre. ¿Usted no cree que esto es armado políticamente por la proximidad de las elecciones, por la necesidad de debilitar al gobierno y a quienes se asocian con el gobierno, por el asesinato del alcalde de Manta como un catalizador junto con los vínculos sospechosos que le atribuyeron, y no porque esté muerto voy a dejar de mencionarlos? Por ejemplo, haber contratado a una empresa cuyo dueño tenía antecedentes vinculados a la delincuencia, a quien además no le dieron un anticipo porque tenía una holgura económica extraordinaria, y sucede aquello y se desatan una serie de reacciones en el resto del país, claramente creando un ambiente de terror. ¿Eso es casual? A ver, mi respuesta inmediata sería, obviamente es no sé porque no sé. Ahora se hizo un La genio respuesta, usted. ¿Cómo que no sé? A ver, no ¿Esto sé. pasa porque por arte Carlos, de ¿tú Billy sabes? Bloque? ¿Ah? ¿Tú sabes? ¿Tienes No, evidencia? Pero yo tengo conjetura, no. Pues es Saberlo lo mismo no. que yo. Ok, No sabemos, usted puede suponer. podemos suponer. Ok. Más allá de suponer, espero que no sea así, pese a que efectivamente, y lo mencioné creo que en una entrevista aquí, mencioné que el Ecuador tiene 3 caminos a tomar sobre la inseguridad, y mencioné que el segundo camino es el de transar, el de negociar. Y dije que sí, 2 gobiernos atrás, lo que logró hacer ese gobierno por 10 años fue transar. Tuvimos este falso sentimiento de seguridad, que hoy salió esa candidata a decir de que nosotros hemos logrado la mejor paz y tranquilidad que ha tenido este Ecuador en toda su república. Sí, pero el grupo delincuente más grande del país pasó en tu gobierno de 100, 150 pandilleros a 15.000. Eso es inoperancia,
o es negociaste. Complicidad. Complicidad. Entonces, a ver, no sé, no tengo evidencia, espero que no sea así, pero las declaraciones de ese candidato a la vicepresidencia de que su solución era, como mencionamos, sentarse con los más buscados y negociar, es imperdonable. Vamos a ver eso en detalle en el segundo bloque. Antes completemos esta primera parte que pretende analizar qué podría hacer usted con lo que hay. Y a propósito de un último elemento que dijo, control de las calles, tenemos algo a propósito, como decía de eso. María Clara. En efecto, es oportuno en este momento seguir desarrollando la tesis de nuestro invitado de esta noche, recordando lo que en su anterior comparecencia, en este caso, en Ver a su manera, ya como candidato presidencial, planteó respecto a que otros se permitían poner sin tener en claro, según él, o tener la más mínima experiencia, en especial en lo que respecta al tema de seguridad. ¿Hasta cuándo vamos a tener líderes blandengues, timoratos, que huyen y que vienen ahorita a pretender que saben cuando nunca han trabajado en la materia? Han pasado 6 años que no hemos armado estructuras de defensa correctas acorde a las necesidades de hoy. ¿Correa no es causante de los problemas que vivimos ahora? No, no estoy diciendo eso. Completamente causante. Desde la no quiero que se inseguridad malinterprete, causante. o sea, el tipo corrupto y todo eso. No quiero que se Usted malinterprete. ya lo dijo en un programa mío, Sí, dijo lo quiero mismo ser de Glass, sumamente claro. felizmente. Pero él no fue el que abrió estas puertas que ahora no sabemos cómo cerrarlas. Es que a ver si sabemos cómo cerrarlas. No tenemos el temple para hacerlo. A eso quería ir. ¿Quién no tiene el temple para hacer las cosas? Regreso al tema de Harry Truman, o sea, the buck stops here. El presidente. La responsabilidad del Ejecutivo. ¿Del Ejecutivo es todo el Poder Ejecutivo o es del presidente? De la personificación del Ejecutivo en esta persona que es el presidente de la República. ¿Y el secretario de Seguridad, el general Wagner Bravo? La responsabilidad final es del presidente. ¿Usted sabe ¿Quién que- designó a las personas? ¿Y el ministro, ¿Quién? ¿Y el ministro de Defensa? Sí, pero a ver, regresamos a lo mismo. Carlos, estamos acostumbrados a una narrativa, y quiero ser enfático aquí porque es lo que traemos a la mesa para el nuevo gobierno. No podemos aceptar esa actitud derrotista de que la culpa es del subalterno, la culpa es del mando medio. No. ¿Qué hacemos con Guillermo Lazo 5 meses más? Entonces, no lo son tenemos 5 5 meses más. No son 5 Va a haber segunda vuelta, usted no va a ganar en primera, ¿no? No, pero no son 5 meses. Cuente. Agosto, ¿Ya? septiembre, 45 días. octubre, noviembre. Octubre, posesión en noviembre, 4 5. meses. Ok. Bueno, el momento que cambiamos la narrativa y comenzamos a aceptar, el momento que cambiamos la narrativa y comenzamos a exigir presidentes que se responsabilicen de todo su ejecutivo, de todo su poder, tenemos un mejor norte para ¿Cómo este le país. exigimos eso? Porque es evidente que las Fuerzas Armadas no le hacen caso. ¿cómo exigimos Usted fue a la ahorita? frontera norte y Carlos. demostró que ahí no hay militares, que ponen uno en una carpa. El ministro de Transporte fue a la frontera sur a los 2 días y demostró que los carros pasan como Pedro en su casa. Las Fuerzas Armadas no le hacen caso a Guillermo Lazo. Ya. Entonces, ¿cómo exigimos eso? Carlos, estamos en un proceso electoral en este momento. Entonces, la forma que exigimos es como país, los 13.3 millones de ecuatorianos que vamos a votar, tenemos que asegurarnos de que el nuevo líder de este país, evidencie un plan que no dependa de terceros. Porque si no vamos a regresar a lo mismo que en 16 meses va a decir, no pude trabajar por la asamblea. O lo que tú estás mencionando, no pude trabajar porque el secretario de seguridad no me hizo caso. Necesitamos un presidente que venga y asuma responsabilidad. ¿Y cómo nos aseguramos que vayamos a votar por un presidente que asuma responsabilidad? Creo que María Clara mencionó algo, de que según yo no tiene experiencia. Esto no es relativo. Esto no es relativo. Esto es objetivo. Uno coge una hoja de vida, tiene experiencia o no tiene experiencia. En el momento que tenemos candidatos a la presidencia que vienen de esta política tradicional, que repito, no saben nada de generación de empleo, no saben nada, absolutamente nada de seguridad, pero hablan bonito, eso no es opinión mía. Ya, esto es evidenciable que no tienen la más mínima idea porque nunca lo han hecho. Enseguida seguimos con el tema de seguridad. El principal del país, no por lo sucedido hoy, por lo ocurrido este fin de semana, no por el perfil del invitado, porque es lo que claman los ecuatorianos hace rato. María Clara. Al volver tendremos como otro elemento de análisis las reacciones de las bandas de crimen organizado con respecto a los últimos acontecimientos. En los 5 meses que restan de su periodo, el gobierno debe afinar lo que empezó a hacer muy tarde en seguridad para entregar un país menos descompuesto, nada más, al sucesor. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esa tal asamblea. Yo sí por derecho propio.
Porque yo sí soy payaso de a de veras. (22:33) estamos hablando exclusivamente de seguridad. Hoy, ¿cómo? Y mañana es el tema del programa, con el candidato que puso siempre al tope de su agenda seguridad. Y de repente comenzó a hablar de todo. Y a ser el simpático de la película, el chistoso de la película, el que sí sabe economía, el que sabe agricultura, el que sabe... Todo el mundo sabe que conoce de eso. Lo que queremos ver es cómo va a resolver el tema número uno que él domina, que es seguridad. El tema era uno que preocupa a los ecuatorianos, que es seguridad. Les recuerdo que el reprise de este programa, 48 horas después, es por One Plus, Canal 14, en CNT, Claro TV y Extreme TV Cable. El mismo número en las 3 cableras. En este momento, en las 2 mayores, la estimación es que están 40.000 hogares conectados en el país. En YouTube, cerca de 2.700 simultáneamente, que es la otra métrica exacta que tenemos. De Facebook no tengo esa retroalimentación. En todo caso, gracias. Ecuador en Vivo sube el programa apenas concluye. Periódico digital a su portal de noticias y página principal. Y en Estados Unidos, Macro Digital lleva esta señal en simultáneo a toda la comunidad latina, en especial ecuatoriana, que tiene en ese sistema gran cantidad de suscriptores. María Clara Triviño Martínez. Bien, y regresamos al tema con un video del candidato a la vicepresidencia de la República por la Revolución Ciudadana, binomio con Luisa González, el economista Andrés Arauz. Cuando fue abordado casualmente hace pocos días sobre el problema de inseguridad, tuvo el siguiente pronunciamiento que algunos quisieron atribuirle a la inteligencia artificial, pero evidentemente se trataba de falta de inteligencia. Que vivimos un momento muy complicado, ya no estamos seguros en casa, ya no estamos seguros en la calle y pues bueno, ¿cómo se plantea toda esta parte? Mira, acá desbarataron todo el sistema de seguridad, nosotros vamos a volver a eso y además vamos a ejercer con autoridad la presencia en el territorio. Vamos a poner orden también en la justicia porque hay jueces que liberan a los delincuentes una vez que están presos y es porque no quieren coordinar. Nosotros vamos a hacer que coordinen, vamos a armar la mesa de justicia, lo ha dicho Luisa González con firmeza y vamos a sentarnos en la mesa con los 10 más buscados de cada provincia para empezar a poner orden en todo el país. Entonces ya no van a ser los más buscados, ¿no? Supongo que serán indultados. Van a sentarse a la mesa de justicia con los 10 más buscados. Usted quería comentar eso. Sí, hay varias cosas aquí, ¿no? Porque menciona Arauz que se ha desbaratado el sistema de seguridad que ellos armaron. Entonces entendamos que todo lo que dice Arauz después es como ya no funciona el sistema de seguridad. Entonces se debería entender que durante los 10 años del Correato ellos transaban. Porque creo que me van a entender, si hemos desbaratado el sistema de seguridad y ahora ya no transamos, significa que antes, cuando sí funcionaba, se transaba. Pero más importante, ¿viste lo que habló de la justicia? Literalmente va a meter mano el Ejecutivo en cómo funciona la justicia. Entonces, si estamos desbaratando, si se ha desbaratado cómo funciona la seguridad del país, significa que durante los 10 años de Correato metían mano también en la justicia. Entonces, creo que queda claro. Yo creo en un Ecuador diferente, Carlos. Y aquí a todos los ecuatorianos. Yo no creo en un Ecuador donde el Ejecutivo le mete mano a la justicia. Y definitivamente no creo en un Ecuador donde el Ejecutivo se sienta a dialogar con los delincuentes. Los delincuentes tienen que estar presos y tienen que tener clarísima cuál es la jerarquía de poderes entre el Ejecutivo, el gobierno ecuatoriano y los delincuentes. Eso es lo que usted quiere. ¿Sabe lo que la gente quiere? Que no la maten más. ¿Y sabe cómo le importa que sea? No le importa cómo sea. No quiero que me maten más. Si antes dejaban pasar a los narcos con la droga para que se vaya a otra parte, y eso significaba que no había la guerra aquí, que los dejen pasar a los narcos. Total, ¿qué nos está ayudando Estados Unidos, Europa? Yo lo que quiero es que no me maten más. ¿Eso es lo que cree la gente o eso es lo que tú crees? Eso es lo que mucha Carlos? gente dice. Eso es lo que yo ausculto que mucha gente dice. A mí no me importa cómo case el gato ratones. Lo que importa es que los case. Y antes los dejaban pasar y no había guerra de unos gatos con otros gatos. Fin del cuento. Sí, bueno, el refrán es, no me importa el color del gato siempre y cuando case ratones. El tema de los tintes políticos, un proverbio chino. Te compraría ese segundo camino. Regresamos a los 3 caminos. Los 3 caminos es 1, el gobierno actual, inoperante, inconsecuente con la criminalidad. Camino 2 es transar. Te compraría el segundo camino, pero quiero que llevemos esto
a un esquema lógico. Y en la tradición militar de todos los combates que han habido, todas las guerras que han habido, ¿qué pasa con ese gobernante que paga el tributo? Que para evitar enfrentarse contra el enemigo decide pagar el tributo. ¿Termina su periodo en paz? No. Lo que pasa con ese pueblo es que cada vez el tributo año tras año cada vez es más caro. Y cuando realmente ya no puedes pagar el tributo y ya se volvió demasiado caro para pagar y quieres enfrentarte al enemigo, el enemigo es demasiado fuerte. Ahí quieren ellos gobernar. Quiero recalcar, antes del correato, teníamos delincuencia. Tú eres de Guayaquil, yo soy de Guayaquil, teníamos delincuencia en Guayaquil, es una ciudad portuaria, había delincuencia. Yo soy de Bahía, vivo en Guayaquil. Ah, bueno, no sabía. Ya, Manavita. Eres manavita. Igual en Manaví. Sí. Había delincuencia, puertos, no había la delincuencia que hay hoy en día. Antes del correato, los grupos delictivos, las pandillas tendrán, 200, máximo 300 miembros. Gracias al correato ahora tenemos pandillas de 15.000 miembros. Y esto es, repito, regresando al tema esto no es relativo. Estos son hechos. Ok, vamos a ver. El grupo de los choneros, antes 2006, eran 100, 200 miembros. Hoy son 15.000. Cuando termine el correato, 15.000. El problema exactamente es eso. Y vamos a ver cómo han reaccionado algunos de esos 15.000 miembros. Porque una cosa es tomarse las cárceles o desarrollar todo el mecanismo de control cuando no había la posibilidad de una guerra afuera, y otra cuando sí la hay. María Clara. Y esto especialmente en Esmeraldas, veremos las reacciones, como mencionamos, de algunas bandas u organizaciones criminales ante los controles que se reanudan, especialmente en la penitenciaría del Litoral, y los anuncios que se hacen por parte del gobierno, que ha desatado una ola de terror. Videos publicados en redes sociales evidenciaron disturbios y un supuesto amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Esmeraldas. Los incidentes habrían empezado a las 9:30. Y mientras esto ocurría en la cárcel de Esmeraldas, de manera simultánea, antisociales incineraron un bus de una cooperativa de transporte urbano. Y a las 12:30, las autoridades alertaron de un vehículo que estaba siendo quemado en el sector de aire libre. Y pocos minutos después, se informó que otro bus estaba siendo incinerado en el norte de Esmeraldas. Y vienen disparando, y ahí llegan aquí con una poma de gasolina prendida y se la tiran al vehículo. Mientras que en otro video difundido a través de las redes sociales, se observa cómo padres de familia, maestros y estudiantes tienen que permanecer en el suelo debido a balaceras registradas. Aquí encerrados en la escuela de los niños. Y no hay una imagen peor y todavía más dolorosa. Policía de rodillas, pidiendo clemencia, que no lo maten. Tengo 2 hijos, decía, con una pistola acá. ¿Y la granada? ¿Y la? Granada, tiene una granada en el cuello. No me fijé en eso. Eso es lo que usted consigue cuando toma las cárceles. ¿Ya vio la guerra que se desató? ¿Quiere más guerra? Pero otra consulta. ¿Y las vacunas? ¿Cómo se va a financiar este grupo delictivos? Digamos que te compro el argumento, no te lo compro, pero digamos, el supuesto que te compro el argumento que hay que transar y que de la noche a la mañana, Carlos, te volviste correísta. Asumamos eso. ¿Y las vacunas? Solo el área de Imaconza, Carlos. Yo he calculado que el área de Imaconza aquí, allá, paga 40, 50 millones de dólares anuales en vacunas. Ah. Claro. Ahí tú tienes 1.500 plazas, no más, unas 4.000 plazas de trabajo. Dios santo. 4.000 plazas de trabajo que no existen, dejaron de existir porque en vez de generar empleo formal, estas empresas ahora están pagando, financiando estos grupos delictivos y pagando estas vacunas. Entonces, ¿qué hacen con eso? ¿De dónde saca usted esa cifra? Tengo amigos en la industria, me han dicho cuánto pagas en vacunas y extrapolo por la cantidad de fábricas que hay y te da una ¿A ese indicio. nivel? Por supuesto. Esmeraldas, no puedo decir el nombre de la unidad educativa, lograron negociar la vacuna de $2 millones anuales a 700.000. ¿Y cómo se frena ese otro fenómeno? No, es que regreso al tema. Camino 1, camino 2, camino 3. Si queremos, te quiero comprar porque parece que te has vuelto correísta, irte a transar con estos grupos delictivos. La y está broma bien. es buena, yo se la acepto. Muchas personas pueden decir, por miedo a los sicariatos, prefiero, no me importa cómo haga, si regresa un correa y tranza como hizo antes, perfecto, te lo compro. ¿Y cómo se van a financiar estos grupos delictivos? ¿Cómo vas a evitar los secuestros? Okay. ¿Cómo vas a evitar el pago de extorsión? Ahí vamos a la otra parte, el componente de seguridad que tiene que ver con cortarle las vías de financiamiento. ¿Cuál es su propuesta para eso? Perfecto, a ver. Muy Porque estamos hablando solo de lo represivo. Ahora hablemos de lo asfixiante. ¿Cómo cortar las vías de financiamiento? Tú tienes que ser muy estratégico y regreso, para evitar que las calles se calienten, tienes que ser muy estratégico.
Entonces tenemos, a nivel fronteras, ¿qué hacemos? Evitamos que estos grupos armados consigan armamento ilegal, sobre todo de Perú. Entonces cerramos fronteras, controlamos fronteras, sobre todo frontera sur, porque la mayoría del armamento viene de Perú. 1. 2. ¿Cómo evitamos que se financien? Estos grupos delictivos se financian primordialmente a punta de narcotráfico. Entonces, si logras cerrar el narcotráfico, les das en la vena. Evitas no solo que entre producto al país, pero evitas que entre dinero sucio para coimar a jueces, fiscales, políticos. 3. ¿Cómo evitas que estos grupos delictivos recluten? Entonces, tienes que atacarlo en todas las aristas. El plan de 3 comidas para los niños. En el momento que tú puedes asegurar que todos los niños del Ecuador estén en las escuelas y no estén en las calles reclutados por estos grupos delictivos, con este plan de las 3 comidas, mermas la habilidad de estos tiguerones, choneros, lo que sea, de conseguir personal, mano de obra, a pandilleros. Entonces, merma su habilidad de reclutamiento. Entonces, ¿Dónde que se ha hecho algo holístico. parecido? No he dicho algo igual. ¿Dónde se ha hecho algo parecido? A ver, no voy a mencionar Bukele porque está trillado. Plan Fica Vivo en Brasil. Un plan que te reúne las dos competencias, la parte de combatir el crimen con la prevención del delito. Trabaja la parte humana, corazón, como el plan de 3 comidas que tenemos, como el plan de mano dura contra la delincuencia. En el momento que tú logras eficientemente agrupar estas dos aristas, puedes lograr resultados impresionantes en muy poco tiempo. Eso presupone un liderazgo y control absoluto suyo, sobre todo para impedir paso de armas y paso de droga de las Fuerzas Armadas. No tiene que ser completo, no tiene que ser perfecto, ¿no? Esto es una guerra, esto son guerras marginales, que tienes que ir ganando poco a poco, victorias poco a poco. No es un tema de absolutos. Alguien me preguntó hoy día, o sea, por ejemplo, frontera norte, de los 580 kilómetros que tenemos frontera norte, tú no puedes esperar que toda la frontera norte se vuelva completamente hermética a la corrupción. Tengo claro el plan de cuarteles cada 25 kilómetros. Tienes que garantizar... Más o menos con 40 elementos en cada cuartel. Sí, 30, 40. Victorias marginales para que cada vez sea más difícil y más difícil y más difícil. Tenemos que tomar en cuenta, para estos grupos delictivos, todo esto es un negocio. ¿Por qué no se le ha ocurrido eso a las Fuerzas Armadas? Me hiciste esa pregunta la primera vez que vine. Parece tan sencillo, sí. Buena memoria. Yo no creo que el problema es que se te ocurra o no se te ocurra. Repito, a ver, yo llevo casi 2 décadas en esto. Para mí el plan no es lo complicado. Si no. La determinación, la fuerza de voluntad para hacerlo. Tienes tantas mafias, Carlos, metidas en esto. Tantas mafias. Que necesitas una persona que realmente... Y no quiero sonar romántico aquí, porque hay muchos que vienen y se golpean el pecho y que uno es más macho que el otro y bravucón. No es eso. Yo llevo... No puedes esperar llegar a Carondelet para darte cuenta si eres valiente o no eres valiente. No es el momento para aprender. Necesitas personas que realmente han vivido cosas así antes y tienen el temple, la determinación para lograrlo. Ok, con eso vamos a volver al principio. Lo grave es que para conseguirlo, este señor tendrá que ganar la presidencia. Primero, ¿y qué pasa si no la gana la una? ¿Y qué pasa con el país hasta que la gane la otra? María Clara. Al regresar tendremos la opinión del gobernador de Manabí, Hernán Barreiro, sobre la situación actual de seguridad. En los 5 meses que restan de su periodo, el gobierno debe afinar lo que empezó a hacer muy tarde en seguridad para entregar un país menos descompuesto nada más al sucesor. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. En 11 minutos serán las 11 de la noche. Primera plana de Expreso mañana. Ecuador con un techo de cristal al precio de fármacos al público y oleada de atentados, lo que estamos tratando. Del diario de Manabí. El sicario y el exalcalde ya tiene orden de prisión. Medio año y los libros que entrega el Estado no llegan a todos los demás. El Universo. La violencia escala en las calles de 2 ciudades y en cárcel suman 31 muertos. Álvarez y Lazo piden unidad contra la violencia. 17 de 221 alcaldes tienen resguardo policial según Asociación de Municipios. María Clara. Retomamos el tema de la noche con el gobernador de Manabí, Hernán Barreiro, consultado hoy por la posta sobre la situación actual de inseguridad que vive su provincia y el país, y él tuvo el siguiente diagnóstico. La ciudadanía y en especial los medios de comunicación, y esto lo digo de forma frontal y personal, no tienen que mirar no solamente a quien le explota la dinamita en la mano, hay que recordar quién encendió la mecha.
¿Quién encendió la mecha décadas atrás? Tal vez cubiertos con un falso discurso, en una falsa soberanía. Soberanía, la soberanía. ¿Qué soberanía ni la madre que los parió? ¡Malditos! ¡Malditos! Dejaron a Manabí y al Ecuador sin la ayuda que recibíamos para el control de drogas, para el control de mafias, para el control de sicarios. Dejaron a la provincia, dejaron al país, cubriéndose pues de esta manera y así, quedando bien. Recuerden ustedes, ustedes son prensa, ustedes deben saberlo, quienes financiaban las campañas pues de estos políticos. En Manabí, el asesinato del alcalde de Manta, que estaba en conversaciones con los Estados Unidos, la embajada de los Estados Unidos, para algún tipo de cooperación similar a lo que fue la base de Eloy Alfaro con asistencia de colaboración del FOL de los Estados Unidos. Dicen que ese tema pudo haber precipitado su asesinato. Pregunta concreta, usted, de ser presidente, ¿retomaría un acuerdo parecido con los Estados Unidos, lo cual desde luego supone cambiar la Constitución, porque elevaron a disposición constitucional y a la Asamblea ese tipo de cooperación? Como tú lo mencionaste, no depende del Ejecutivo. ¿Qué quisiera yo? Sí. De que se pueda hacer en 16 meses, casi imposible. De que tu seguridad no puede depender de terceros, completamente de acuerdo también. De que se pueda ayudar por terceros, incluidos los americanos, completamente de acuerdo. Pero Carlos, tu seguridad no puede depender de terceros. De la forma que yo hablé que el Ejecutivo no puede venir aquí a echarle culpa a terceros, la soberanía, y estoy de acuerdo aquí con el gobernador de Manabí, tu soberanía no puede depender de terceros. Ok, veamos al Ejecutivo. Mire el cambio de actitud que tuvo Guillermo Lasso hoy día. Ven el tuit que puso Guillermo Lasso, primero con las fotos, y luego vamos a ver el video que corresponde a las fotos. Dice, el Estado pone orden en la penitenciaría litoral porque la fuerza coercitiva jamás se doblegará. Hoy, en la madrugada, iniciamos la intervención luego de emitir el estado de excepción en el sistema carcelario con el decreto 823. Fíjense bien en la posición en que están los presos, o los PPLs, como les llaman, esposados atrás con esas cuestiones de plástico, y la toma desde arriba del patio de un pabellón hecha con un dron. Ahora, María Clara, más sobre eso. Precisamente era el tuit que hablaba Carlos sobre los mecanismos de comunicación que curiosamente anunciaron medidas tomadas para controlar la presencia, con algunas imágenes que evocaban lo que tanto se ha criticado, que es al presidente Bukele en El Salvador. Ya está. ¿Qué reclama usted? Hicieron lo que usted pedía. Hay un tema coyuntural aquí, y lo mencionó María Clara. Tanto criticó el presidente actual a Nayib Bukele, y 2 años después terminó haciendo exactamente lo mismo que reclamaba. Entonces, ¿cuál es el cambio coyuntural que tenemos que hacer en las elecciones que se vienen? No podemos elegir líderes que vienen a aprender. Porque van a venir, igual que Guillermo Lasso, a venir y decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo conozco, yo voy a hacer esto diferente. No le va a funcionar, porque vienen a aprender, y 16 meses después vamos a estar en el mismo lugar que estamos hoy. O sea, a la ciudadanía le digo, a todos los ecuatorianos, yo veo un Ecuador diferente. Yo sueño con un Ecuador diferente. Yo sueño con un Ecuador seguro, lleno de empleo, una economía vibrante. Yo sueño con el Ecuador que yo tenía cuando era niño, el Ecuador que yo no le estoy dando a mis hijos. El Ecuador de hoy es bastante diferente con el Ecuador cuando éramos niños. Más de ese Ecuador vamos a explorar en la parte final del programa, con lo que ustedes ya se imaginan. María Clara. Y en efecto son mis preguntas para nuestro invitado central. En los 5 meses que restan de su periodo, el gobierno debe afinar lo que empezó a hacer muy tarde en seguridad para entregar al país menos descompuesto, nada más al sucesor. Vera a su manera, crítico e independiente. Yo debería estar ahorita en esta tal asamblea. Yo sí por derecho propio. Porque yo sí soy payaso de a de veras. Tiempo de concluir una hora con Jan Topic sobre el principal problema de Guayaquil y del país hoy.
y lo cual ha sido su principal propuesta. Respecto a ese tema, María Clara Triviño tiene preguntas para concluir. Gracias, Carlos. Nuestras preguntas para nuestro invitado central, recordándole que deben de ser respondidas en términos de sí o no. La primera para el candidato Jan Topic. Si usted fuera presidente en este momento, ¿cambiaría al ministro del Interior, sí o no? Sí. La segunda, si usted fuera presidente del Ecuador en este momento, ¿cambiaría al ministro de Defensa, sí o no? Sí. La tercera, si usted fuera presidente del Ecuador en este momento, ¿enviaría campamentos como de guerra de manera urgente a cada 25 kilómetros en la frontera norte con 30 militares más o menos cada uno, sí o no? Sí, y hay forma de hacerlo eficientemente. La cuarta, si usted fuera presidente del Ecuador en este momento, dispondría allanamientos a todas las guaridas conocidas del crimen organizado donde se sabe que hay armamento guardado, ¿sí o no? Por supuesto que sí. La quinta y última, si usted fuera presidente de la República en este momento, difundiría por cadena nacional la lista de los jueces que han permitido que los criminales salgan en libertad, ¿sí o no? No. Muchísimas gracias. Lo Carlos. último, aclare cómo se puede hacer eficientemente esto que preguntaba María Clara, en este rato la posibilidad de desplazar campamentos militares de 30 efectivos en campamentos como de guerra cada 25 kilómetros de la frontera. Sí, a ver, lo mencionamos también, aquí buena memoria, en una entrevista 2-3 meses atrás de cómo operan los FOBs, los Forward Operating Bases, por ejemplo en Afganistán. Tú puedes establecer mecanismos de estructura de defensa de concreto, hormigón armado rápidamente y desplegarlos rápidamente a frontera. Tú mencionaste el tema de que solo trabajo en empresas privadas. Hemos hecho exactamente eso en Esmeraldas. Entonces, teníamos problemas con el narcotráfico, con estas pandillas en las fronteras, estos grupos delictivos, y rápidamente desplegamos estructuras de seguridad y defensa para los guardias que estaban allá, porque eran enfrentamientos fuertes lo que tenían, ¿no? Entonces, y lo mencionamos, cuando fui a Tulcán, ¿qué tenía el soldado ahí? Una carpa plástica. Cuando tienes un Estado, cuando eres presidente ejecutivo de una república y eres comandante en jefe, tú no puedes permitir que tus soldados estén operando bajo carpas plásticas. Peor, a 800 metros de disidentes de la FARC. Economista Jan Topic, gracias por comparecer hoy con un aviso de tan poca anticipación como a la tarde que lo llamé, sobre un tema crucial y actual, pero sobre todo maestro o de línea maestra de su campaña. Ahora la gente sabrá valorar mejor si usted es lo que dice ser, un experto en seguridad, y si va a ser lo que el país necesita, atacar este problema a fondo. Por eso, siempre que en esta serie de programas he entrevistado a un candidato presidencial, mi comentario u opinión está de más. La suya es la que cuenta ahora. María Clara. El día de mañana continuaremos en vivo desde nuestros estudios habituales a las 22 horas. Por ahora, gracias por su gentil compañía. Recuerden que en algunos lugares del país estamos en estado de excepción y que el mejor cuidado es el que tengamos nosotros mismos. Vera a su manera.